Buenas tardes ya, buenas noches, Castelldefels, España, Barcelona, Cataluña. Comenzamos con una nueva sesión, un nuevo programa de Lighthouse Café and Podcast de la Iglesia Castelldefels. Este es un programa de conversación y hoy día vamos a tener un tema apasionante, interesante, entretenido. Vamos a tener a José Manuel Castellón. José Manuel, ¿cómo estás? Antes de presentarte, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Manuel. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú también? Sí, todo bien, con la gracia de Dios. Amén. Acá, luchando, creando Muy bien, nuevas visiones. José muy Manuel bien. tiene 46 años, deja contar un poco de ti, José Manuel. José Manuel Sí. Castellón tiene 46 años, toda la vida ha trabajado en el ámbito de los negocios, el emprendimiento, el rubro de la venta. Él hace una serie de asesorías, consultorías, entrenamiento, está preocupado de generar negocios, de hacer que los negocios crezcan a través de las ventas, entrega su know-how, entrega su conocimiento a las empresas, a la gente, pero además es cristiano, pertenece a la iglesia y tiene una visión cristiana de una forma de hacer negocios que muchas veces se cree que no van de la mano o que es una contradicción ser empresario, tener negocios, hacer capacitaciones, consultorías, estar en este mundo del dinero, de la liquidez, de la ganancia y tener valores cristianos. José Manuel, bienvenido al programa, es un gusto estar contigo y cuéntanos un poquito cómo se puede estar en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las consultorías y además con una visión valórica, cristiana, de misericordia, compasión y amor al prójimo. Bueno, gracias Patricio por todo, por esa presentación, ¿no? Yo creo que la respuesta es, la respuesta es sencilla, que es ver, yo creo que el Señor nos envía a ser misioneros allá donde estemos y creo que utilizar también pues esta ocupación o el dedicarme a hacer consultoría o formación con empresas es en cierto modo también, yo lo veo como un campo de misión. Es decir, es llegar a personas y transmitir una serie de valores que de otra manera pues difícilmente se podría hacer, ¿no? Entonces creo que el mundo de la empresa está muy necesitado de todo lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con los valores cristianos. Bueno, pues una de las razones principales por las cuales tomé la decisión de abandonar todo el mundo de las multinacionales y dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Fue una decisión arriesgada, ¿no? Fue pues tener en mi corazón también el poder servir a Dios a través de esto que hago. Poder llegar a personas y poder transmitir estos valores, ¿no? Cristianos, de hacer negocios bueno, de otras cosas, porque también en el mundo de la empresa, pues es muy importante, por ejemplo, el liderazgo y otras cosas que también trabajamos, ¿no? ¿Por qué dices que te saliste de las multinacionales sintiendo este llamado de Dios o yo entendí mal? ¿Hay alguna contradicción en las multinacionales con el cristianismo, con la visión No, cristiana? bueno, al final las empresas las hacen las personas, ¿no? Y yo, mi experiencia trabajando en multinacionales, que han sido más de 20 años, pues ha sido muy enriquecedora y solo tengo que agradecer. Y no hay ninguna confabulación anticristiana ni nada por el estilo en las multinacionales. Sí que es cierto que en cierto modo, pues cuando trabajas en ese mundo, el ritmo es un ritmo muy acelerado y en cierto modo, pues yo me he sentido esclavo de mis labores o esclavo de mi posición. Quizás cuando empecé trabajando en ventas, al principio no, yo era un simple vendedor y tal, y sí que es verdad que lo que hacía me gustaba y gozaba de más libertad, pero a medida que fui subiendo peldaños o creciendo profesionalmente, pues es cierto que vas hipotecando ciertas áreas de tu vida para entregárselo a una empresa. Bueno, y esto es una decisión muy personal, ¿no? Yo, sin darme cuenta, había llegado a un punto, pues que sin darme cuenta era bastante esclavo de mi trabajo y de aquello que hacía. Creo que de alguna manera hay una tentación
a poder perseguir una ambición desmesurada, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que dentro de las multinacionales hay de todo. Entonces no se puede tampoco decir que todas las multinacionales son malas o que yo creo que el recorrido o la carrera que cada uno hace dentro también es decisión de cada uno, ¿no? Lo que sí que te digo es que cuando tú tienes en mente llegar ahí arriba, pues es fácil que hipoteques otras áreas de tu vida. Y para mí, sobre todo desde que conozco al Señor, pues la familia es muy importante y yo me di cuenta que no estaba consiguiendo ni dedicarle tiempo a mi familia ni dedicarle tiempo a Dios, sino que estaba muy, muy, muy hipotecado con el trabajo, viajando Yo continuamente creo que y eso. una de las cosas que el ser humano debería cultivar, sea cristiano, es el equilibrio. Es muy Uh-huh. difícil mantener el equilibrio entre la familia, los negocios, el mundo empresarial. Y tú me estabas hablando de los grupos bíblicos unidos, que son empresarios cristianos, que en el Uh-huh. fondo buscan, al parecer, tratar de buscar y generar ese equilibrio Uh-huh. entre la espiritualidad, la familia, estar con Dios presente y hacer negocios. Cuéntanos un poquito en qué consisten estos grupos bíblicos de Uh-huh. empresarios cristianos, qué es lo que fomentan y cómo buscan ese equilibrio entre lo espiritual y el mundo material. Muy bien. Bueno, la verdad es que la pregunta que me has hecho al inicio, Patricio, es una pregunta que podría ser habitual, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es que estás dentro del mundo de los negocios, de la empresa y al mismo tiempo eres cristiano? Creo que es un campo de misión, pero al mismo tiempo es necesario que hayan empresas, porque si no hubiera empresas, no habría empleos. Y bueno, pues la palabra de Dios nos dice que Dios provee de todas las cosas, ¿no? Y que quien deposita su fe en Él, pues no le faltará provisión. Dice Mateo 6 que incluso los pajarillos que no siembran ni cosechan y Dios los alimenta, ¿no? ¿Cuánto más no hará por nosotros? Pero es cierto que Dios utiliza diferentes formas de proveer. Y por supuesto que, claro, cuando alguien trabaja en una empresa, la forma en que Dios provee para él es a través de ese trabajo, de ese empleo y a través de su sueldo. Entonces, las empresas tienen una razón de ser más allá que hacer riqueza o que ganar dinero, ¿no? También tienen una razón de ser social. Y hay muchos empresarios que son creyentes, que son cristianos, y entonces, claro, este grupo que tú me preguntas, bueno, es 3E en realidad, perdona que te corrija, pero Grupos Bíblicos Unidos sería la madre y dentro del paraguas de GBU, Grupos Bíblicos Unidos, estamos 3E, yo colaboro con ellos. Yo estoy liderando actualmente un proyecto dentro de 3E que se llama Jóvenes Profesionales, que está dirigido a jóvenes profesionales cristianos. Y bueno, engloba varios proyectos. 3E engloba un proyecto que está más dirigido a directivos y empresarios, otro que está dirigido a profesionales y autónomos, otro a jóvenes que ya han terminado sus estudios y ya han acumulado una cierta experiencia profesional y hay un proyecto que es un proyecto formativo y un proyecto de mentoría o mentoring también muy interesante. Y en definitiva, lo que queremos en este grupo, hay también otra parte, otro ministerio dentro que es Tu Dinero Cuenta, que hablamos de cómo manejar las finanzas, ya sea personales o las finanzas de una empresa, según los principios bíblicos, ¿no? Según la palabra de Dios, y esto es muy importante. Y bueno, al final lo que Ya vamos a un principio, José Manuel, pero para contarle a la gente que es 3E, que no lo dijiste, sí. Evangelio, Economía y Empresa. Sí, las 3E del nombre 3E vienen de Evangelio, Economía y Empresa. En definitiva, lo que queremos es llevar el Evangelio al mundo de la economía y al mundo de la empresa. Algo tan complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre los diferentes profesionales, directivos o empresarios que forman parte de este grupo, pues el tener un foro donde poder compartir, pues todo tipo de experiencias, de problemas, también que sirva pues de un grupo para poder formarse, para poder crecer.
y para poder también entender cuál es el camino o la guía que el Señor nos pide, ¿no? Como gente influyente, porque al final un empresario o un directivo cristiano es una persona que tiene un gran campo de misión, tiene los empleados, que son un gran campo de misión y que puede influir en ellos a través de muchas formas, ¿no? O sea, la palabra dice que podemos evangelizar incluso si es necesario utilizando la palabra, ¿no? Pero principalmente con nuestro comportamiento, con nuestros valores y cómo influimos y tratamos a la gente. José Manuel, ¿qué enseña el Evangelio al mundo de los negocios? ¿Cuál es la enseñanza que nos entrega, que son muchas, pero cuál es la visión, la misión que ustedes tienen con el mundo de los negocios para los empresarios? ¿Qué es lo que ustedes enseñan o comparten, mejor dicho, con el mundo empresarial? ¿Cuáles son esos valores? Porque lo has mencionado, pero no has dicho cuáles son los valores que promovemos como cristianos para el mundo de los negocios y en qué podría mejorar ese mundo que a veces parece como tan competitivo, tan agreste, que solo la gente busca generar utilidades, negocio por negocio, y pierde el valor de generar una mejor sociedad, de contribuir, de la responsabilidad social empresarial, del valor compartido, de tantos conceptos que a veces se disipan por la necesidad voraz de generar dinero, de generar ingresos, de generar ganancias. ¿Qué enseñamos los cristianos con respecto al mundo de los negocios, José Manuel? Muy bien. Bueno, incluso yo en mi proyecto de, digamos, personal de trabajo, ¿no? O mi proyecto, o sea, a lo que yo me dedico, yo, si tú consultas mi web se llama Ventagy, con G y con Y, no hace alusión a nada bíblico, ¿no? Entonces, realmente, ahí también yo trabajo según los principios bíblicos. Es decir, yo en mis formaciones o en mis consultorías que practico con empresas, no me presento, o lo primero que digo no es que soy cristiano, pero sí que trato de plasmar eso que dices, ¿no? Esos valores. Yo creo que al final las empresas, sean dirigidas por alguien que sea cristiano o no, las empresas lógicamente necesitan generar riqueza, necesitan generar, porque es la única forma de subsistir. O sea, una empresa que sus gastos sean superiores a sus ingresos, difícilmente podrá seguir subsistiendo y podrá seguir generando empleo y riqueza, ¿no? Y esto es importante. Pero en este mundo tan no sé cómo decirlo, Competitivo, individualista. competitivo, sí, competitivo y al mismo tiempo secularizado, ¿no? Vivimos en un mundo muy secularizado y sobre todo en España, pues como que parece que ser cristiano en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, pues no es algo que sea Muy bien visto. muy de moda, ¿no? O muy in. Pues el defender valores, por ejemplo, yo que trabajo mucho con vendedores y trabajo mucho con equipos de venta, el defender valores como pueden ser la ética, la honestidad, el no mentir, por ejemplo, ¿no? O el no omitir información relevante a la hora de hacer negocios con un cliente, pues eso es tan raro como ver un eclipse, ¿sabes? Es muy raro. Y la gente te mira raro también, ¿no? Dice, ¿este de qué me está hablando? Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para introducir ese tipo de cosas, porque al final no es solamente valores, es que es lo que funciona. Y la prueba está ahí. Las empresas que aplican estas cosas, aplican la honestidad en los negocios, es decir, el no solamente buscar un enriquecimiento propio, sino el ofrecer un servicio, el poder ayudar a través de aquello que venden, ya sea un producto, un servicio, el poder ayudar a sus clientes y el poder estar ahí para solucionar problemas, en definitiva, no solamente pensar en el ingreso que van a tener, valores como pues el no mentir, el no engañar, ¿no? En la Biblia, en Deuteronomio, lo tengo aquí delante, en Deuteronomio 25:13, nos dice: no llevarás en tu bolsa una pesa grande y una pesa chica, ni tendrás en tu casa una medida grande y una medida pequeña. Deberás usar pesas exactas, ¿no? O sea, en la Biblia ya nos hace alusión, toda la vida ha habido negocios, en la época de Jesús habían muchos negocios y ya se hacían trampas, ¿no? En los negocios, ya se engañaba a las personas.
Y hay muchos Ponía una versículos. pesa más livianita, ponía una, Sí, mesa más, una pesa más fuerte, te iban engañando ahí con la fruta, con la verdura, el trueque, lo que fuera. Y con las monedas exactamente. también. Exactamente. Entonces, bueno, pues el poner el enfoque en ayudar a los demás y que el negocio sea una consecuencia es bastante distinto, ¿no? A buscar solo el enriquecimiento propio y nada más, ¿no? Hay otro versículo en Pero Filipenses. permíteme hacerte una pregunta brutal al estilo europeo. ¿Es más rentable mentir o decir la verdad? Bueno, esto es como todo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿El corto plazo o el largo plazo? Es decir, rentable, no, mentir nunca puede ser rentable, pero puede ser que a corto plazo te pueda hacer ganar una venta, pero vas a perder un cliente. O sea, cuando el cliente descubra que tú has perdido, o sea, que tú le has engañado o que no has dicho una verdad, al final ese cliente lo vas a perder. Entonces, Es quizás que, hayas qué ganado una, interesante, quizás hayas ganado perdona que una te venta, interrumpa, pero has perdido un cliente. qué interesante porque muchas veces nos ven a los cristianos como gente friki, como gente extraña, como gente que incluso tiene una vida dura, una vida que es muy sacrificada, porque los que hacen trampa, los que viven incluso hasta una sexualidad libre y poliamor y otros temas más, como que se está instaurando una ideología de no hacer las cosas correctas porque eso genera más placer o genera mayor rentabilidad, ¿no? Pero Ajá. cuando tú, la frase que acabas de ocupar, para mí es reveladora porque tú dices, claro, puedes ganar una venta hoy día, pero vas a perder un cliente. Y desde el punto de vista del mundo de los negocios, los que conocemos un poquito marketing, una de las fases superiores del marketing es la fidelización de un cliente. Conocer, reconocer, ser recomendado, ¿no? Entonces, al final del día vas a perder algo mucho más rentable, que es un cliente que te podría comprar todos los días por una mentira que por la ansiedad muchas veces del vendedor terminas mintiendo para ganar una venta cuando perdiste un cliente. Entonces, es demostrar que nuestra visión no solamente es éticamente correcta, sino que además es más conveniente. No sé si logro explicarme. Por supuesto, por supuesto. La verdad que es así, ¿no? Y además que está demostrado, o sea, las empresas que perduran a lo largo del tiempo, que hacen, que crecen y que acumulan, digamos, éxitos, son empresas que hacen las cosas bien, que tratan bien a sus clientes externos, que son los que se gastan el dinero con ellos, y también tratan bien a sus clientes internos, que son los propios empleados, ¿no? Ese concepto de cliente interno que a veces no se aplica porque lo damos todo para el que viene a gastarse el dinero, pero al que está dentro de casa a veces no se le trata tan bien, pues yo creo que dentro del mundo cristiano y dentro de los empresarios cristianos lo que tratamos también de difundir es pues ese tratar con amor a todos, o sea, tanto si es el cliente que viene a gastar dinero como si es el empleado, ¿no? Y de la misma manera, el empleado hacia el jefe, porque muchas veces en el mundo empresarial, pues la figura del jefe es como que es el malo de la película, ¿no? Y en realidad no es así, es el que expone su capital, es el que arriesga y es el que da la posibilidad de que haya personas dentro que crezcan, que tengan un empleo y que tengan un salario. Tiene una gran responsabilidad, tiene una mochila muy pesada el empresario encima, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera hay que reconocerlo y hay que verlo. Yo te interrumpí porque tú ibas a leer un versículo, Sí, no, entiendo, y te interrumpí con un comentario. hay un versículo en Filipenses 2:4 que dice que no busques o no busquemos cada uno nuestro propio interés, sino cada cual también el de los demás. Y yo creo que ese tiene que ser un principio para un empresario cristiano, ¿no? Es decir, no buscar solo tu propio interés. Al final, eh, todo lo que tenemos, ¿no? Desde una perspectiva de los que somos cristianos, todo lo que tenemos en realidad no es nuestro, en realidad es de Dios, ¿no? Nosotros somos mayordomos que lo que hacemos es manejar esa riqueza para poder bendecir a Dios y poder hacer cosas para su gloria, ¿no? Entonces, el ser empresario es una forma de manejar riquezas para la gloria de Dios, para poder multiplicar empleos, para poder bendecir a clientes, para poder bendecir a empleados. Y por supuesto, ¿por qué no? No es nada malo también, pues, generar riqueza. Tenemos muchos ejemplos
en la Biblia de personas que tuvieron muchas riquezas, ¿no? Al final lo que no es bueno es tener esa pasión o ese amor por el dinero o por la riqueza, pero el generar riqueza o el tener un negocio próspero no está en contra de los valores cristianos o de la palabra de Dios. Además hay una cosa que se da mucho en América Latina, en África, quizás en Europa no tanto, es que el que tiene mantiene, acumula la riqueza. Uno de los países más desiguales del mundo, Chile, por ejemplo, mi país, está entre los 14 países más desiguales del mundo, porque hay una concentración de la riqueza. Hay gente que vive como en Noruega o Finlandia y otros que tienen el nivel de vida del Congo. Y quizás sea bueno también, te lo comento y te lo pregunto, esto de la fluidez del dinero. O sea, si yo acumulo la riqueza, esa riqueza se va a quedar conmigo y no me la voy a poder llevar a ninguna parte. La riqueza debería multiplicarse y cada vez que se multiplica y fluye, no solo estoy combatiendo la desigualdad, la injusticia, sino que también estoy generando más riqueza. Lo hemos demostrado en la pandemia, que en la pandemia se cerraron los locales y se tuvo que buscar formas asociativas de solidaridad, reinvención, armar gremios de empresarios, encuentros, ayudarse, darse datos. La solidaridad se impuso sobre el egoísmo y el individualismo. Pero ¿cuál es el mensaje que tú podrías entregar a aquellas personas que tienen muchísimo, demasiado, que concentran la riqueza y que no permitan que fluya la riqueza? Yo creo que uno de los principios bíblicos es dar, ¿no? Es dar. Y al final lo que podemos ver en la palabra de Dios es que cuando damos, lo que estamos haciendo es pues bendecir a otras personas, bendecir a otros ministerios o iglesias o asociaciones y por supuesto hay una... no se puede, esto no se puede explicar desde un punto de vista racional, ¿no? Sino es más espiritual. Pero por alguna razón que Dios nos explica y que Él solamente sabe, rinde mucho más una parte que tú te quedas. Si compartes una parte y tú te quedas otra, eso rinde mucho más que quedártelo todo. Eso está demostrado y es un principio bíblico. Y cuando compartimos una parte de lo que tenemos con quien menos tiene o con los más necesitados o con personas pobres, aparte que les bendecimos, el resto del dinero rinde mucho más. Creo que, bueno, ahora... Dar para recibir, en el fondo. Sí, ahora desde un punto de vista secular se le llama RSC, ¿no? Responsabilidad Social Corporativa. Y hay muchas empresas que lo están haciendo sin saber que es un principio bíblico, ¿verdad? Pero es algo que funciona y que es un mandato bíblico que hace que todo fluya, ¿no? Y que incluso Dios dice, pruébenme en esto. Pruébenme. Es una de las pocas partes de la Biblia donde dice, pruébenme en esto. O sea, es como que es una promesa. Correcto. En donde él dice, mira, dar para recibir, pero también para multiplicar. Hay muchísimos testimonios. O sea, yo te podría contar un caso personal donde creo que una vez me quedaban 300 euros en la billetera, no me quedaba más dinero, solo me quedaban 300 euros en la billetera, y fui donde un amigo cristiano, Xavi Miño, y le pregunté, le digo, ¿qué hago? ¿Qué oro? ¿Qué hago para salir de esta situación calamitosa? Imagínate lo que son 300 euros y no tener nada más. Y él me dice, mira, lo único que yo conozco es este principio bíblico. Y efectivamente saqué mi 10%, que también, no me quiero meter en ese tema particular, pero entregué una parte muy importante de lo poco que yo tenía, y en la tarde estaba recibiendo una oferta de trabajo por 1.200 o 1.300 euros. O sea, fue una cosa casi, sí. Claro, podría decir mágico, pero no es mágico, es la promesa de Dios que se cumple. Claro. Sí, hay mucha controversia con esto del diezmo y demás, pero al final... lo importante es el principio, es dar para recibir. Yo creo que sobre todo con la venida de Jesús, lo que nos vino a dejar claro es la importancia de dar, ¿no? Y bueno, pues hay muchas empresas que no solamente a nivel particular los empresarios como una persona dan una parte de lo que tienen, sino la propia empresa está participando con su balance en dar también, ¿no? Claro. Y te puedo decir que conozco algún caso de empresas que dan el 50% de sus beneficios. El 50% de sus beneficios lo dan
empresas dirigidas por cristianos, 50% de sus beneficios, y son empresas altamente productivas que han crecido, que se han expandido a nivel mundial y que eso no les ha impedido crecer, sino yo creo que les ha bendecido mucho más. Creo que esto del diezmo, ¿no? Bajo mi punto de vista particular, podría ser un inicio, no un tope, ¿no? Y lo que nos llama el Señor es a dar. Y bueno. Que no solo es dinero, también es trabajo, es tiempo, es la actitud. Te quería hacer otra pregunta también. ¿Cómo tiene que ser la relación entre un jefe, un empresario y las personas que trabajan para él? Porque siempre se ha criminalizado un poquito al empresario maltratador, explotador, también desde algunas visiones más ortodoxas de la izquierda, ¿no? Pero, ¿cómo debería ser el trato? De arriba hacia abajo, me refiero a un término jerárquico organizacional. Para nosotros todos somos iguales, pero hay alguien que asume el liderazgo, que tiene una jefatura y también mayor responsabilidad. ¿Cómo tiene que ser ese líder? Recuerdo que hace poco estaba leyendo un libro que se decía Liderar como Jesús, y decía, ponte al final que te pondrán delante. Sé suave porque se implementará la fortaleza. O sea, había como una serie de tácticas, por decirlo de alguna forma, que te recomiendan cómo liderar. ¿Cómo debería liderar un cristiano una empresa? Bueno, yo creo que, a ver, el cristiano, en la empresa puede ser que tenga empleados cristianos y puede ser que tenga empleados que no sean cristianos, ¿no? Yo creo que al final dirigir una empresa no es, por ejemplo, liderar una iglesia o un ministerio cristiano, ¿no? Pero sí que puedes hacer una gran diferencia. Tienes en tu mano una gran oportunidad para trabajar en la empresa como un campo de misión. Y la palabra de Dios nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que un empresario cristiano tiene que aplicar ese principio de amar al prójimo como a él mismo y pensar en el liderazgo que ejercía Jesús, que liderar al fin y al cabo es influir, pero liderar es servir a los demás. Y yo creo que un jefe, un líder cristiano, tiene que estar enfocado en cómo poder servir a sus empleados para que desarrollen mejor su tarea, desarrollen mejor su trabajo y el poder también ser pues, un ejemplo a seguir, ¿no? Creo que tenemos una gran oportunidad de ser un testimonio increíble como seguidores de Cristo en la forma en la que vivimos y en la forma en la que actuamos y la forma en la que tratamos a los demás. Y en este punto creo que pues, un empresario cristiano tiene que dar ejemplo y tiene que pensar en sus empleados pues, como si fueran su propia familia, ¿no? Al final, Dios provee, pero ellos están bajo el paraguas de ese empresario y dependen de él, en cierto modo también. Dependen de él y hay muchas familias que dependen de una empresa. Entonces, yo creo que tiene que verlo así, tiene que ver como que el liderazgo que ejercía Jesús era de servir a los demás. Tenemos miles de ejemplos en la Biblia y ese tiene que ser la visión, ¿no? Influir a través del servicio y a través del cómo vivimos y el cómo tratamos a los demás, ¿no? Dando ejemplo. José Manuel, para ir cerrando, redondeando un poco la entrevista, bueno, lo que quieras agregar, por favor, es tu casa, pero además haz una invitación al empresario que nos está viendo, que nos está escuchando, que ya lo dijimos, ¿no? Es mejor hacer las cosas correctamente que incorrectamente, pero también esa felicidad que se siente de servir, de estar en armonía con Dios, que no es una cosa en donde nos sintamos esclavos, sino que conocemos una libertad plena, una compañía permanente, una dicha, un gozo. No sé, si quieres decir algo para finalizar la entrevista, esta conversación, que además ha sido muy esclarecedora, con mensajes bien importantes para la sociedad, pero dirigido a ese hombre de negocio, al emprendedor, al que está mirando este programa y nos escucha con atención. ¿Qué invitación le harías? ¿Cómo llegarías a su corazón? Sobre todo, entiendo que nuestro público es principalmente personas creyentes, ¿no? Y independientemente de eso, el seguir los valores bíblicos siempre es importante, ¿no? Pero, bueno, si tiene alguna duda, yo
o sea, si es alguien no creyente, le aconsejaría que buscara información, pues que buscara a alguien que pudiera conducirle o que pudiera guiarle. Si es alguien creyente, si es alguien cristiano, yo le invitaría pues a reflexionar sobre la dicotomía de vida que a veces llevamos algunos cristianos. En cuanto a dicotomía de vida, me refiero a que hay algunos cristianos que somos cristianos de fin de semana, ¿no? Entre semana nos comportamos de una manera y el fin de De semana... día domingo, para ser más específico. O de domingo, ¿no? Entonces, no puede ser, no puede ser. Tenemos que siempre pensar en todo momento y ante toda circunstancia, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? O sea, el intentar empatizar con la figura de Jesús y pensar qué haría Jesús en esta circunstancia, creo que es algo que ayuda, ¿no? Yo entiendo que la sociedad se queda sorprendida. Te cuento una anécdota, ¿no? Yo soy autónomo y pago mis impuestos y recuerdo un trimestre que mi asesor me decía, bueno, José Manuel, no ha ido mal el trimestre, ¿no? Y tal, porque entre lo que tú presentas y lo que no presentas, pues seguro que ha ido muy bien. Y yo le digo, no, todo lo que hay lo presento. ¿Cómo? Hombre, esto es raro, ¿no? Digo, no, yo todo lo que hay, yo soy, se podría decir, asquerosamente legal, ¿no? Pues todo lo presento, ¿no? Y entiendo que cuando le hablas a alguien fuera de un contexto creyente que declare todo, que pague sus impuestos y demás, te pueden mirar como que eres tonto, ¿no? Como que eres idiota, ¿sabes? Que tú no sabes cómo funcionan los negocios, tú no tienes ni idea. Yo a los que no son cristianos les invitaría a buscar en la Biblia, a buscar hablando con otras personas, pero a los que ya son creyentes les invitaría a reflexionar sobre la dicotomía de vida y sobre realmente si estamos aplicando los valores del reino en nuestra forma de hacer las cosas. Porque hay grandes tentaciones y lo que sí que he aprendido yo es que el Señor respalda siempre las cosas bien hechas, siempre. Nunca nos falla y el Señor es fiel y Él siempre respalda las acciones correctas y las cosas bien hechas. Es lo que... José Manuel, un abrazo gigante, gracias por la entrevista, muy esclarecedor el mensaje. Le vamos a proponer al Dani, vamos a hablar con Nico, que podamos tener algún seminario, un taller de esta visión cristiana en la empresa. Nosotros también estamos participando en un grupo de empresarios y quizás podemos invitar a algunos para que participen en la iglesia y podamos dar un taller económico, de negocios, de rentabilidad, en un lenguaje que entendamos, que sea común, pero con la presencia de Dios. Creo que sería súper interesante que pudiésemos tener un taller en la iglesia lo más pronto posible y más en época de pandemia y de crisis económica. Estamos trabajando con jóvenes profesionales, porque creemos que es el futuro, ¿no? O sea, a veces corregir a personas ya de ciertas edades, ciertos hábitos es más difícil, pero el influir en jóvenes para que sean embajadores de Cristo en su lugar de trabajo y el trabajar con ellos es una maravilla. Y yo que estoy trabajando con jóvenes que tienen su corazón abierto a Dios y que quieren ser testimonio de Cristo en el mundo empresarial, te puedo decir que es algo increíble, ¿no? Y también invito a que se pueda hacer algo con los jóvenes en el aspecto de buscar también ese llamado de servir en el mundo de la empresa. Que a veces parece como que servir solamente si eres pastor o si eres... Y dentro de la empresa hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? Te tomamos la palabra, José Manuel Castellón, espectacular, buenísima la entrevista. Y también recuerden, los empresarios que estén viendo esta entrevista, que tenemos nuestra fundación Compasión, está Imperfect, también hay gente que se está preparando, que está preparándose para el mundo laboral, siempre hay gente que se está formando, nosotros no discriminamos entre cristianos y no cristianos, a todos les damos la mano, a todos intentamos ayudarlos, hay un apoyo psicoemocional permanente y también que conozcan el proyecto Imperfect, conozcan lo que estamos haciendo dentro de la iglesia y en las distintas áreas de interés, y que es un camino muy bonito y lleno de dicha, alegría y felicidad. José Manuel, muchas gracias por haber participado en este programa de
de Lighthouse Café and Podcast de la Iglesia Evangélica Castelldefels de Barcelona, Cataluña, España. Te mando un abrazo gigante y contamos contigo para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Patricio. Gracias a vosotros también. Cuídense.